Y pues vamos a continuar con lo que habíamos dejado pendiente el anterior martes, que era el razonamiento de este juego piedra, papel, tijera, que habíamos considerado que debería hacerse en distintas partidas, ¿no? Y bueno, se había visto algunos ejemplos de cómo se puede modelar el pensamiento, de cuando se requiere repetir alguna cosa, un número específico de veces, y ese número específico de veces está determinado por por los distintos valores que puede asumir un conteo, ¿no? Entonces, la cantidad de valores distintos que puede asumir un contador. Entonces, ¿qué habíamos pensado la anterior vez? Que esta partida, o sea, si el juego se consiste de varias partidas, entonces, ¿cuándo nomás el juego se termina? Cuando se hacen tantas partidas como está especificado en el juego por el número de partidas, ¿no es cierto? Una vez que se juegan todas las partidas, recién se puede emitir un mensaje o un reporte de quién es el ganador, dependiendo de cómo está cada una de estas partidas. Bien, básicamente esto era el procedimiento de jugar. Fíjense, en dos pasos grandes podríamos definir. Uno, en la realización de las partidas, tantas como sean necesarias. Y dos, en la definición de quién es el ganador del juego. ¿Ya? Dos pasos gruesos podríamos determinar, ¿no? Bien, por otro lado, ya se había razonado que para cada partida lo que se tiene que hacer es pedir a cada uno de los jugadores que juegue, y sobre la base de la información que cada jugador me permita obtener al solicitarle que juegue, entonces nosotros vamos a tomar partido, ¿no es cierto?, respecto a esa información que me dé cada uno de los jugadores. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que en este caso cada uno de los jugadores iba a hacer su jugada y esto me iba a generar una partida, ¿correcto? O una jugada del jugador 1 me iba a generar luego una jugada que le corresponda al jugador 2. Y dependiendo de cuál era la mejor jugada, pues nosotros tendríamos que determinar a quién le vamos a asignar un punto, si es al jugador 1 o es al jugador 2. Eso va a depender de cómo es las jugadas en términos de comparación. Bien, eso tenemos que hacer en cada una de las partidas del juego, ¿ya? Como ya les había comentado la anterior semana, las estructuras de control vienen a ser un concepto, le llamaremos, que se introduce más o menos hace unos 50 años en lo que es la programación. Sí, tranquilamente ya 50 años en lo que es la programación para poder modelar algún tipo de pensamiento humano que requiera tener algún grado de complejidad, digamos, la selección o el cómo se va a realizar un proceso. Estas estructuras de control, como habíamos explicado la anterior semana, tienen la misión de leer el código que se encuentra bajo una semántica operacional y no necesariamente leyendo todo lo que encuentras, ¿no? Entonces, ¿eso qué me permite? Me permite probablemente modelar un procedimiento que es complicado, en el cual no necesariamente todo lo que escribamos se va a ejecutar. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de muchas cosas, ¿no? Entre ellas las condiciones que estarían estipuladas para la ejecución de alguna parte, o como es en este caso, fíjense, nosotros podemos tener un razonamiento que puede estar escrito en 2 filas, pero estas 2 filas no significa que se va a leer una vez y 2 veces y listo, se termina, sino más bien
Esto significa que probablemente vamos a leer esas dos filas tantas veces como se requiera. Bien, a estas clases de estructuras de control se les conoce como estructura de control de repetición. La que vamos a ver el día de hoy es una estructura de control de repetición que está condicionada o controlada por conteo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que la forma de controlar las repeticiones y la forma de controlar la terminación de la repetición se va a basar en un contador. Entonces, en esta ocasión, el contador, para nosotros lo vamos a denominar I. Y ese contador tiene que asumir valores en este intervalo que está determinado por Balini y Balfin. ¿Ya? ¿Y cómo es que este contador va a ir contando para ir transitando entre todos los valores que están en este intervalo? Considerando el incremento para el cambio de los valores de este contador. Entonces, esta estructura de control de repetición te dice, para tantos valores válidos que asuma I en este intervalo, contando de estas cantidades en estas cantidades, vamos a hacer este proceso tantas veces como valores válidos asuma mi valor de conteo, ¿ya? Este es el famoso símbolo lógico que se lee para todo, ¿no es cierto? Entonces acá es correcto decir para todo I que pertenece a este intervalo, entonces vamos a hacer este proceso, ¿ya? Como ya habíamos mencionado la anterior semana, ¿qué de peculiar tienen los contadores? Los contadores representan a su vez a algún dato, ¿de acuerdo? Que tiene una cualidad interesante y es que se automodifica. Por norma, los contadores suelen representar valores discretos, es decir, que entre un valor y otro no existen varios, ¿no? Entonces, los enteros, por ejemplo, son valores discretos. Siempre habíamos mencionado en la anterior clase que un contador tiene que tener una inicialización y tiene que tener un valor constante de conteo que me permita cambiar los valores de manera sistemática, ¿no es cierto? Y entonces, en este caso, fíjense de este pensamiento, ¿qué es lo que nosotros podemos identificar? Que este contador I va a iniciar su recorrido, su conteo en ese valor que le hemos denominado valí. ¿Cómo es que se va a mover o cómo es que va a ir cambiando o con qué unidades va a ir contando este contador? Va a ir contando en la cantidad de valores que esté determinado por este incremento. ¿Y cuándo se supone que este contador o cuándo aún se dice que este contador está contando bien? Si es que el contador no ha sobrepasado el límite final de conteo, ¿ya? Entonces, esa es la manera de hacer control de repetición por conteo. Para nosotros en programación, este pensamiento que dice, para todo valor I que pertenece a este intervalo, contando de incremento en incremento, vamos a hacer esto. Lo vamos a escribir si es que utilizamos una estructura más plana que utilizar estos símbolos. Fíjense que son especiales el para todo y el pertenece. Si nosotros agarramos una descripción de lo que hemos escrito ahí arriba más plano, sería correcto decir así, ¿no es cierto? Para I, que va entre el valor inicial hasta el valor final inclusive y cada vez sumando el incremento que tenemos aquí. Cada vez que esto se cumpla, que este I pertenece a este intervalo, entonces vamos a hacer este proceso. Una vez que se termina de hacer todo lo que tú hayas definido en el proceso, entonces, ¿qué te toca hacer? Te toca ir a inspeccionar el próximo valor de I, ¿ya? Y nuevamente decimos, si es que ese I sigue aún dentro de este intervalo, entonces vamos a hacer este proceso y le digo próximo I. ¿Cómo sabemos cuál es el próximo I? El próximo I se consigue con este dato que tenemos acá. Ya, si este dato es 1, entonces el próximo I, ¿qué sería? I más 1, ¿cierto? Y el próximo I sería I más 1 más 1, y así, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma, fíjense, o este pensamiento que nosotros tenemos escrito aquí, tiene siempre una semántica operacional bien específica que explica
cómo va a entenderse este constructo mental. Entonces, esto, fíjense, es de varios pasitos internos, le llamaremos. Lo primero que se hace entonces en este razonamiento, en este de acá, lo primero que se hace es inicializar el contador con el valor inicial de conteo. Ya es la primera cosa que se hace. Lo segundo que se hace, fíjense, es verificar si ese valor pertenece al intervalo estipulado de conteo. Y hay dos posibilidades de respuesta, ¿no es cierto? Te puede decir sí o te puede decir no. La esperanza es que la primera vez, fíjense, te diga sí, pero eso va a depender de cómo son los valores que tenemos tanto en val-ini como en val-fin. Si te dice sí, entonces quiere decir que estamos cumpliendo la condición de que tenemos un i que pertenece al intervalo. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos irnos al paso 3. Y el paso 3, ¿qué me permite hacer? Me permite ejecutar este conjunto de instrucciones que hemos indicado acá con el nombre de proceso. Una vez que nosotros hacemos ese proceso, terminamos todo lo que hayamos definido en el proceso. Lo siguiente que hacemos es incrementar el contador, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando el próximo valor de mi contador i. ¿Y cómo vamos a encontrar el próximo valor de mi contador i? Modificando mi contador con el valor que se haya definido en incremento. Y bien hacemos eso, volvemos aquí. Fíjense, volvemos a verificar si el nuevo valor de i sigue perteneciendo al intervalo. Si es sí, entonces nuevamente se ejecuta el proceso, se cuenta, ¿correcto? Y luego se vuelve a verificar si es que el nuevo valor pertenece al intervalo. La tendencia o la idea es que algún día, tarde o temprano, esta verificación debería decirme que ya no cumple, ¿correcto? Que va a haber algún valor que me va a responder que ya no pertenece al intervalo. Entonces, a ver, supongamos que val-ini es un valor más chico que val-fin e incremento es un valor positivo, entonces nuestro contador i va a ir desde val-in. El siguiente valor que va a ser val-ini más el incremento. El siguiente valor que va a ser val-ini más 2 veces el incremento. La tercera vez que va a ser val-ini más 3 veces el incremento. Y así, ¿correcto? Algún día, fíjense, probablemente va a llegar a valer val-fin. ¿Sí? ¿Sigue en el intervalo? Sí. ¿Se hace el proceso? Sí. Entonces, el próximo valor de i que sería val-fin más el incremento. Y fíjense que ese ya no estaría en el rango de conteo. Entonces, algún momento se espera que este contador deje de pertenecer al intervalo válido de conteo. Y en ese caso, fíjense, cuando me diga que no, ese es el momento de dejar de repetir el proceso que estamos intentando repetir más de una vez. ¿Ya? A esto se llama condición de terminación. A ver, ¿cuál sería la condición de repetición? La condición sería la cantidad de valores válidos que iba a asumir en ese intervalo. ¿Y cuál sería la condición de terminación o el control de terminación? Cuando en algún momento este conteo o esta variable de conteo deje de pertenecer al intervalo. Y debería suceder eso tarde o temprano, ¿ya? Esta es la semántica. Entonces, cada vez que se vea algo así, pues no se lee para i, val-ini hasta val-fin, incremento, hacer proceso i, próximo i y me paso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a leer esto? Se va a leer bajo esta semántica operacional. Obviamente, esta semántica operacional está descrita en términos generales y abstractos y en cada ocasión, dependiendo de qué valores tiene val-ini, qué valores tiene val-fin, qué valores tiene el incremento, esto va a ir tomando ya un poco más de cuerpo. ¿De acuerdo? En términos de lenguaje de programación que nosotros estamos utilizando para demostrar que el pensamiento funciona, la forma de traducir, le llamaremos, esta estructura de control es la siguiente. Se utiliza la palabra reservada, for, ¿ya? Esta es la palabra reservada para identificar esta estructura de control de repetición por conteo.
Y esta estructura o esta instrucción, le llamaremos o comando, tiene siempre dos cosas. Fíjense, tiene una cabecera, ¿ya? Que termina hasta acá, y tiene el cuerpo de este proceso, ¿ya? Que siempre empieza con llave abierta y termina con llave cerrada. Hay en algunas ocasiones que se puede obviar, pero eso va a depender mucho de cómo es este proceso. A ver, en esta cabecera del for hay tres cosas importantes que hay que identificar, ¿no es cierto? Lo primero, cuando se trata de conteo, lo primero que se tiene que identificar es la inicialización del conteo. Entonces, acá en esta primera parte del for, nosotros nos vamos a encargar de ponerle el valor inicial del contador i. En la segunda parte, separamos con punto y coma, esta parte de acá tiene la misión de verificar si es que mi variable de conteo sigue perteneciendo al intervalo. Obviamente, si empiezas en val_ini, entonces, ¿qué tenemos que asegurarnos? Que está todavía dentro del intervalo val_ini y val_fin. Entonces, nos aseguramos de que este sea i menor igual a val_fin. ¿Cuándo sucede eso? Cuando val_ini es menor o igual a val_fin. ¿Eso qué quiere decir? Que mi conteo va a ser ascendente, ¿de acuerdo? Mi contador va a ir de un valor chico a un valor grande. En esta parte, si ustedes observan, vamos a tener una instrucción de automodificación. Este vendría a modelar ese famoso próximo i, ¿de acuerdo? Este vendría a ser dentro de lo que habíamos pensado acá atrás. Fíjense en esta otra transparencia, este próximo i, donde se explica en terminología de Java aquí. Este sería el próximo i. Y el próximo i básicamente aquí como se está especificando como un conteo de la variable i. Entonces ahí le estamos aumentando el incremento. ¿Por qué? Porque acá estamos aparentemente modelando un contador, como les decía, ascendente, ¿ya? Donde val_ini es menor o igual a val_fin. Entonces, si nosotros queremos tener por lo menos un valor válido y controlable y dentro de este intervalo, entonces probablemente el conteo debería ser incremental. ¿Ya? Y cada vez que esta condición se hace verdadera, este proceso se ejecuta. ¿De acuerdo? Se ejecuta el proceso y luego, dependiendo de cómo es el nuevo valor, nuevamente, ¿no es cierto? Se pregunta la condición. Si es verdadero, se ejecuta el proceso. Entonces, la semántica operacional asociada a este es bien similar a la que hemos visto en la anterior diapositiva. Lo primero que hace esta estructura de control es inicializar el contador en val_ini. Entonces, esto es lo primero que se hace. Lo segundo que se hace es verificar si i sigue perteneciendo al intervalo. ¿Y cómo hace esa verificación? Así, ¿de acuerdo? Esta es la forma de verificar si sigue perteneciendo al intervalo. Si es que este pertenece aún al intervalo, entonces nos vamos a ir al paso 3, ¿cierto? Si es que esta verificación es correcta, entonces se salta acá. Van a tener cuidado, no hace así, así, así y así. No, hace 1, verifica, dependiendo si me dice verdad, viene acá, ¿ya? Una vez que termina, entonces recién viene aquí, ¿de acuerdo? El siguiente paso que es modificar. Y luego, ¿qué hace? Se viene acá. Verifica, si es verdad, viene por acá. Luego, ¿qué hace? Modifica, verifica, si es verdad, ejecuta, ¿cierto? Modifica, verifica. Algún día esta verificación me debería decir falso. El momento en que sea falso, entonces termina acá, después de esta llave. Como ustedes pueden observar, esta es una instrucción que solamente se hace una vez, ¿de acuerdo? La inicialización entonces se hace una única vez. En cambio, la verificación se va a hacer tantas veces como valores válidos asuma esta variable dentro del intervalo de conteo, más una vecesita, que es aquella que me va a decir que ya no pertenece, ¿ya? Y esto también se va a hacer tantas veces como se hace este proceso. Fíjense, yo hago el proceso e inmediatamente cuento. Hago el proceso, cuento.
hago el proceso, cuento, ¿de acuerdo? Así funciona. Entonces, aquí empieza la instrucción for. Fíjense, por aquí empieza la instrucción for. ¿Y dónde termina la instrucción for? Acá, justo después de el cuerpo. Ya la llave. Así funcionaría y eso es terminar. Siempre entra por acá, ya por cabecera, y siempre termina por aquí este constructo. Bien, una vez que nosotros ya tenemos esto, ya podemos hacer entonces una idea más o menos de nuestro programa. Pero antes vamos a ver cómo es que esto altera el flujo normal de lectura. Te dice, ¿no es cierto? Vamos a leer de arriba abajo, pero no necesariamente de una sola pasada, ¿sí? Vamos a hacer la inicialización, la verificación. Si es que I pertenece al intervalo, ejecutamos proceso y luego le digo haremos el próximo I y luego retornamos aquí. Verificamos, procesamos, next I. Verificamos si es que es correcto, hacemos next I. Verificamos en algún momento la verificación de mi variable de conteo, que es sí, me va a decir que ya no pertenece al intervalo, entonces se sale por acá. ¿De acuerdo? Este vendría a ser un flujo de ejecución de este for. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué depende mucho? Muchísimo depende de la condición que me permita verificar si la variable de conteo es correcta. A ver, otra cosa. En la anterior diapositiva habíamos visto, fíjense, un conteo ascendente. ¿Ya? Esto es menor, igual que va al fin, y mi conteo es incremental. Mi variable o mi contador, ¿cómo hace? Recorre un camino ascendente. En este caso, mi val-ini puede ser también un valor mayor que val-fin, ¿correcto? Entonces puedo ir atrás. Si es que val-ini es mayor que val-fin, entonces mi conteo o mi contador debería ir en una escala descendente. Por lo tanto, debería ir decrementando, ¿de acuerdo? Mi contador. Es completamente válido. Los dos siguen siendo equivalentes y la forma en que se ejecuta es la misma. Inicializamos, verificamos. Si es verdad, hacemos proceso, contamos. Verificamos, si es verdad, proceso, contamos. Verificamos. Si me dice que ya no es verdad, entonces terminamos por acá. ¿De acuerdo? Así funciona entonces el for. Es una estructura de repetición bastante controlada. A ver, ¿cómo aplicamos esto dentro de nuestro razonamiento para el juego de piedra, papel, tijera? Esto habíamos pensado nosotros que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, el jugar consta de dos pasos grandes. Uno es este, que vendría a ser este primer paso, y otro es este paso. ¿De acuerdo? El primer paso es ir a jugar las partidas. Y el segundo paso es ir a determinar el ganador. Escribiremos entonces. Si nosotros esto lo traducimos a programa, básicamente esto, ¿cómo se traduciría a una estructura de control for? Te digo, voy a tener mi variable de conteo I, ¿dónde empieza? En 1. Mi hasta dónde inclusive tiene que ir, hasta el número de partidas. ¿Y cómo vamos a ir contando el número de partidas? Uno por uno. ¿De acuerdo? Entonces mi variable de conteo aquí, ¿cuánto es? 1. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer tantas veces como valores válidos tenga este contador? Bueno, vamos a ir a hacer una partida, ¿correcto? No vamos a ensuciar el pensamiento y decimos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Una partida, ¿ya? Y voy a hacer tantas veces esta partida como me dice el número de partidas. Primer paso, fíjense, hecho acá. Primer paso hecho. El segundo paso consiste en este. Una vez que hemos terminado de hacer todas las partidas, tengo que ir a verificar cuál de mis dos jugadores tiene el mejor score. ¿Ya? Si el jugador 1 tiene mejor score que el jugador 2, entonces, ¿quién es mi ganador? El jugador 1. Pero si no, le pregunto, si el jugador 2 es mejor que el jugador 1, entonces mi ganador es el jugador 2. Caso contrario, no existiría ganador. ¿De acuerdo? Así funciona. Bien, por otro lado decimos, a ver, esta partida que nosotros teníamos acá, esta, que está abstraída,
y que la hemos puesto así, le hemos dado un nombre, fíjense, tiene un nombre. Esta cajita roja es equivalente a esto, ¿cierto? Eso para nosotros era una partida, ¿no es cierto? Esta caja roja era una partida. A esa nosotros le hemos denominado el proceso partida, ¿ya? Como ustedes observan acá, nosotros no necesitamos ningún resultado de este procedimiento. Entonces, ¿qué me va a generar? Me va a generar probablemente cambio de estado dentro del juego piedra, papel, tijera. No necesito que desde afuera utilicen. ¿Qué es lo que vamos a utilizar del juego? El jugar, no las partidas, ¿correcto? Entonces, esto lo vamos a privatizar. Esa partida, entonces, ¿cómo va a ser? Privada. Y básicamente hacemos lo que estamos acá. Dice que tenemos que obtener la jugada 1, la jugada 2. Y por norma, a ver, ¿de qué clase sería la jugada 1? Jugada. ¿De qué clase sería la jugada 2? Jugada. O sea, no hay que darle mucha vuelta, ¿de acuerdo? Es muy lógico. La jugada 1, ¿cómo lo vamos a obtener? Pidiéndole al jugador 1 jugar. La jugada 2, ¿cómo vamos a obtener? Pidiéndole al jugador 2 jugar. Fíjense que acá yo ya lo estoy poniendo en terminología de programación, ¿ya? Le estoy mandando un mensaje a mi jugador 2 y el mensaje que es jugar, ¿de acuerdo? Y resultado de jugar este jugador, ¿qué me debería devolver? Una jugada. Una vez que yo tengo estas dos jugadas, yo le pregunto, ¿será que la jugada 1? Y le mando un mensaje, ¿cierto? ¿A quién? A la jugada 1. Le pregunto, ¿será que la jugada 1 es mejor que la jugada 2? Si me dice que sí, ¿a quién le tengo que aumentar puntos? Al jugador 1, ¿correcto? Fíjense esto que le estoy poniendo más 1 al jugador 1, ya lo estoy traduciendo a algo más formal en el lenguaje de programación. Pero si no es así, yo tengo que ir a preguntar si la jugada 2 es mejor que la jugada 1, ¿correcto? Si es mejor que la jugada 1, entonces, ¿a quién le tengo que aumentar los puntos? Al jugador 2. Pero si me dice que no hacemos nada, dicen, ¿no es cierto? Hacemos nada. Y ahí habría terminado. Fíjense, esta es una partida, ¿ya? Eso sería traducir al lenguaje de programación. Nos pasaremos a hacer ya en calientito y vamos a ver cómo funciona esto. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos a enseñarle. Vas a ver, vamos a enseñarle, Grover. Pero ahorita, fíjense, la estrategia general es correcta, ¿verdad? ¿Entienden, verdad? La lógica general está bien. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en los detalles, ¿ya? Si hasta aquí estamos bien, vamos a pasar a hacer las cosas en detalle. A ver, nos venimos por acá y vamos a ir a abrir nuestro famoso BlueJ, ¿correcto? A ver, hasta que esté abriendo. ¿Qué tipos de objetos han identificado en este razonamiento? ¿Qué tipos de objeto necesito? Ya, jugador, jugada, ¿qué más? Jugador, jugada, ¿qué más? Entonces escribo, ¿ya? Dice que necesitamos un jugador. Dice que necesitamos una jugada. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el juego del piedra, papel, tijeras. Correcto.
¿cierto? Entonces, fíjense, lo que hemos razonado acá atrás, lo que tenemos acá atrás razonado, eso le correspondería a lo que es el juego, ¿correcto? Todo lo que hemos razonado acá en la transparencia es razonamiento de juego. Fíjense, este es el jugar, ¿de quién? Del juego. Entonces, vengamos, dice, para jugar, ¿qué necesita saber este juego? Necesita saber un jugador y otro jugador, ¿correcto? Entonces, aquí escribimos. Dice, para poder hacer este planteamiento que tenemos acá, a ver, a pedido de nuestro razonamiento, vamos a empezar a definir qué debería tener este juego piedra, papel, tijera. De entradita, nos fijamos, ¿sí? A ver, vamos a ir barriendo desde aquí arriba hacia abajo. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber el número de partidas que está estipulada para este juego, ¿correcto? Todo juego debería saber cuántas partidas se tienen que jugar para ganar el juego. Segundo, fíjense, dice, nosotros necesitamos tener Jug 1, y necesitamos tener a Jug 2, ¿correcto? ¿Y qué son Jug 1, Jug 2? Son objetos de clase jugador. A ver, ¿qué más necesitamos tener? Creo que nada más, ¿no es cierto? Aquí tenemos jugador 1, jugador 2. No necesitamos tener más nada. A ver, para razonar esto, bueno, este ya sería el procedimiento para jugar, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que saber hacer? Acá le voy a decir, acá están los métodos. Lo único que sabemos es que este juego debería permitirme jugar, ¿cierto? Si yo le pido jugar al juego, ¿qué me debería permitir conseguir? Me debería permitir conseguir un ganador, ¿correcto? Ahora, no es verdad, no es ganador. Yo puedo obtener un reporte o puedo tener un jugador, fíjense que sea el ganador, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a devolver? El ganador. Y ese jugador puede ser el jugador 1, puede ser el jugador 2, o puede no existir, ¿correcto? Si no existe un jugador que juegue el rol del ganador, ¿eso qué querría decir? Que estamos empatados. Para jugar, ¿necesito decirle información adicional? No. Yo ya tengo al jugador 1, ya tengo al jugador 2, ya tengo el número de partidas y cada jugador tiene que ir a jugar su jugada, ¿correcto? Entonces, mi jugar, fíjense que tenemos acá atrás, lo voy a achicar un poquito. Mi jugar, dice, consiste de 2 pasos, ¿cierto? El primer paso, ¿ya? El primer paso es que vamos a ir a jugar las partidas. Lo voy a copiar tal cual y luego vamos a ir mirando qué es lo que nos falta, ¿ya? Dice, mi conteo I va a empezar en 1, e I debería ir menor o igual al número de partidas que se supone este juego está estipulando, ¿cierto? Y además dice, cada vez deberíamos contar de 1 en 1. Eso sería cabecera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer tantas veces? Tenemos que hacer tantas partidas como me dice mi número de partidas. Una vez que terminamos, dice, nosotros tenemos que ir a hacer el segundo paso. Fíjense, este es el primer paso que era hacer las partidas. El segundo paso grande, grueso que tenemos es ir a verificar quién es el mejor jugador, ¿correcto? Entonces, acostúmbrense a programar así y den else, ¿correcto? Para que no les falte ni les sobre ya. Le preguntamos, ¿será, le digo, que el jugador 1 es mejor que el jugador 2? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces yo le digo, el ganador dice que es el jugador 1. Pero si me dice que no, yo tengo que hacer otra pregunta, ¿correcto? Sí. Tengo que hacer esta pregunta. Si me dice que sí, si me dice que no. Y la pregunta aquí, ¿cuál es? Le pregunto, ¿será que el jugador 2 es mejor que el jugador 1? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces mi ganador, ¿quién va a ser? El jugador 2, ¿correcto? Pero si me dice que no, ¿quién es mi ganador? Aquí no está. ¿Quién sería mi ganador por defecto?
¿Quién es el ganador si me dice que no hay? ¿Existe o no existe ganador? No existe, ¿correcto? Entonces así le vamos a poner. Fíjense, no existe. ¿Ya? Muy bien. A ver, acá vamos a pensar. Vamos a ir barriendo uno por uno. Si empezamos a compilar, te va a empezar a generar hartos errores porque estamos utilizando un lenguaje que requiere que para utilizar una variable nosotros necesitamos declarar. A ver, empezaremos. Estamos utilizando la variable i. ¿En algún lugar del mundo la hemos declarado? No. Entonces la declararemos. ¿Y de qué clase es? Entera. ¿Correcto? Estamos utilizando número de partidas. ¿Necesitamos declararla o no? No, porque ya es un atributo. ¿Correcto? Esto es un mensaje interno, ¿correcto? ¿Quién debería proveerme la funcionalidad de la partida? El juego del piedra, papel, tijera. Entonces, hasta ahí vamos bien. Venimos aquí, jugador 1. ¿Tengo que declarar o ya lo tiene el juego? Ya lo tiene, fíjense, acá está. Mejor dice, fíjense, este mejor es un método externo. Es un mensaje que le estoy mandando a Jug1. ¿Y Jug1 de qué clase es? Jugador. Entonces, ¿quién debería saber decir quién es mejor que quién? Todo jugador, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Todo jugador. Bien, ¿ya? Jug2, ¿conocemos? Sí, ¿de acuerdo? Es el atributo. ¿Qué es ganador? ¿Conocemos ganador? Lo hemos declarado, lo estamos utilizando, ¿cierto? Lo estamos utilizando. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que declararlo, ¿ya? Y en este caso, ¿mi ganador de qué clase es? Mi ganador va a ser de clase jugador, ¿correcto? Y ese es el resultado que te voy a devolver. Luego, Jug1, Jug2, Jug1, Jug2, ganador, ganador, ya lo tenemos. Por lo tanto, como este proceso o este método se compromete a generarme un resultado como salida, entonces, ¿dónde va a estar el resultado de este procedimiento? En ganador. ¿Ya? Ahora sí, a ver, compilamos. No me va a compilar muchas cosas porque hay cosas pendientes, ¿no? Pero ya por lo menos la declaración de variables ya debería pasar. Entonces, fíjense, ¿dónde me va a generar un error? Aquí me dice, ¿qué es partida? Me dice, bueno, partida debería ser un método interno, ¿correcto? Por lo tanto, ¿a quién le corresponde? Le corresponde al juego piedra, papel, tijera. Y ya lo tenemos razonado aquí. Fíjense, cada partida, dice, se va a generar así. Las partidas vienen a ser métodos internos y no públicos, ¿ya? Son solamente utilizados desde el objeto de clase piedra, papel, tijera, de clase juego piedra, papel, tijera. Entonces le decimos, esta es la partida, ¿ya? No requiere información. ¿Y qué es lo que hace esta partida? Esta partida básicamente va a actualizar los datos de Jug1 y Jug2, ¿de acuerdo? De este juego que estamos teniendo. Entonces veamos, le decimos, para hacer esto, para poder actualizar, nosotros necesitamos tener dos jugadas, ¿cierto? La jugada 1 y la jugada 2. ¿De qué clase van a ser esas? De clase jugada. La jugada 1 la vamos a establecer con el resultado de pedirle al jugador 1 que vaya a jugar, ¿correcto? ¿Qué tipo de mensaje es? ¿Interno o externo? ¿A quién le corresponde la responsabilidad de implementar? A jugador, ¿correcto? Entonces, fíjense, cada uno va a tener responsabilidades para que esto empiece a funcionar. Al jugador 2 le digo que vaya a jugar.
Una vez que tenemos eso, dice, vamos a ir a comparar las jugadas, ¿no es cierto? Entonces, la primera comparación es, le voy a pedir a la jugada 1 y voy a preguntarle si es mejor que quién, que la jugada 2, ¿correcto? Este mensaje, ¿es interno o externo? ¿A quién le pertenece la responsabilidad? A jugada, correcto, ¿ya? Entonces, si es que la jugada 1 es mejor que la jugada 2, entonces a mi jugador 1 le vamos a ir a aumentar puntos, ¿correcto? Eso. Aumentar puntos, ¿interno o externo? Externo. ¿A quién le corresponde esa responsabilidad? A jugador, ¿cierto? Ok, si no fuera así, dice, tenemos que hacer otra pregunta. El C, y C, y ahí, ¿correcto? Entonces, venimos por aquí. Si es que la jugada 1 no es mejor que la jugada 2, yo voy a ir a preguntar si la jugada 2 es mejor que la jugada 1. Si me dice que sí, entonces, ¿a quién tenemos que aumentarle puntos? Le voy a aumentar puntos al jugador 2. ¿Correcto? Nuevamente, este es un método externo que le corresponde desarrollar la funcionalidad al jugador, ya que Ju2 es un jugador. Pero si no fuera así, entonces hacemos nada. Por lo tanto, esta parte podemos evitar. ¿Recuerdan la anterior semana lo que les había explicado? Los condicionales pueden ser simples, pueden ser anidados o pueden ser con solamente parte del entonces, ¿no es cierto? Y tener y obviar la parte del else. Y en este caso, me permite elegir uno o ningún proceso. Acá me permite elegir uno de dos posibles caminos, ¿cierto? Si me dice que sí, este es el camino, pero si me dice que no, este es el camino, ¿correcto? Este if then else que me permite elegir entre hacer esto o hacer nada, ¿ya? Listo, hasta acá tenemos. A ver, vamos a irle achacando responsabilidades para que volvemos a hacer esta compilación y fíjense si empezamos a compilar de acá, que tenemos esto por aquí, entonces vamos a ir observando cómo se empieza a comportar el asunto. Y vamos a ir determinando responsabilidades a los lugares que le corresponden, ¿ya? Entonces, esto no los moveremos de aquí, no me está dejando esto acá. Correcto. Entonces, si compilamos mi partida ya ha pasado. Fíjense dónde se está quejando, en mejor. Mejor es un mensaje que le estamos enviando a Jujuno. Jujuno, ¿de qué clase es? Jugador. Entonces me vengo aquí al jugador, ¿correcto? Vamos a limpiarlo por salud. Y venimos aquí. Y le vamos a empezar a achacar responsabilidades, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver qué conocimientos debería tener este jugador para poder hacer lo mejor que se pueda, ¿ya? Entonces dice, este jugador, todo jugador debería saber responder la pregunta mejor, ¿correcto? ¿Me genera resultado o me genera cambio de estado? Resultado. ¿De qué tipo? ¿Tipo de resultado es un jugador? Un entero. A ver, ya, eso. Muy bien, Marco Antonio. A ver, ¿por qué definimos? Estamos haciendo por delegación de responsabilidades. Fíjense dónde estoy utilizando el método mejor.
Le estoy preguntando a jugador 1 si es mejor que jugador 2, ¿cierto? ¿Y dónde lo estoy utilizando? Lo estoy utilizando donde yo espero una expresión booleana. Entonces, el resultado de esto, de esta solicitud, de esta interacción, ¿de qué tipo debería ser? Boolean, ¿de acuerdo? Y es por el lugar donde lo estoy utilizando, cómo lo estoy utilizando. ¿Entendido? Entonces, ¿qué me debería devolver? Me debería devolver un boolean. ¿Correcto? ¿Debería ser privado? No, ¿verdad? Debería ser un servicio que todo jugador debería brindar. ¿Ya? Porque lo estamos utilizando desde el juego. Ok, necesita información, dice, para poder responder esta pregunta y por el modo en que me están usando, sí. ¿Qué vamos a necesitar como dato adicional? Dice, vamos a necesitar otro jugador. Correcto, va a ser el otro. ¿Entendido? Entonces aquí le pondremos por defecto el falso y luego vamos a ir pensando, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, le estamos asignando responsabilidades a medida. Ya no le estamos asignando responsabilidades, ¿qué te parece? O esto estará, no. Le estamos asignando responsabilidades a medida del juego, ¿correcto? Si el juego requiere, entonces yo te voy a dar el servicio, ¿sí? Entonces seguimos, a ver, seguiremos compilando. ¿Y dónde me va a generar otro problema? Aquí dice, jugar. Jugar es un método externo desde el punto de vista del juego. ¿A quién se le asigna la responsabilidad? A objetos de clase jugador, ¿correcto? Por lo tanto, estos jugadores, todo jugador dice que debería saber hacer jugar. ¿Ya? ¿Qué se llama la responsabilidad? Jugar. ¿Qué se compromete a generarme como salida? ¿Resultado o cambio de estado? Esa línea que está pintada en amarillo, resultado. ¿Y de qué tipo? Jugada, ¿correcto? Y es por la forma en que estoy usando. Fíjense, a este lado, ¿qué estoy esperando? Estoy esperando algo que me evalúe un resultado de clase jugada, ¿ya? Entonces, jugar, ¿qué me va a responder? Me va a responder una jugada, ¿cierto? Obviamente, tiene que ser de carácter público, porque si no, no lo podrían utilizar. Por el modo en que estamos mirando, no necesitamos información adicional, ¿correcto? Y le vamos a determinar cuerpo por defecto. Entonces, por defecto, mientras no vayamos a pensar cómo juega un jugador, le vamos a decir no. Ya solamente para ir compilando Compilamos. ¿Y dónde se viene ahora mi problema? En es mejor. ¿Ya? Es mejor. Es un método externo. ¿A quién le corresponde la implementación? ¿Quién tiene que implementar es mejor? Jugada, ¿correcto? Entonces me vengo aquí. Y fíjense cómo le estamos achacando responsabilidades por necesidad, ¿correcto? Al juego le hemos pedido hacer cosas y el juego que ha decidido delegar responsabilidades a los otros tipos de objetos que forman parte del problema, ¿ya? Entonces dice, toda jugada debería saber responder a la pregunta ¿es mejor? ¿Qué me genera? ¿Resultado o cambio de estado? Exacto. ¿Y de qué tipo? Como su compañero dice, boolean. ¿Por qué me doy cuenta? Por el lugar donde lo estoy usando. Fíjense, el resultado de este mensaje que yo le mando a este objeto, dado que le envío como información adicional a este otro objeto,
lo estoy utilizando donde yo espero una expresión booleana, ¿ya? Y como lo estamos usando desde el juego, entonces esta tiene que ser una prestación de servicios de toda jugada. Y nos ajustamos, fíjense, a lo que está aquí. ¿Qué voy a recibir como información? Dice, vamos a recibir como información otra jugada, ¿ya? Considerando entonces esa otra jugada, voy a razonar cuando se dice que es true o cuando se dice que es falso. Por el momento, por defecto, falso, para ver que esto compile. Dice, aumentar puntos. ¿Quién debería ser el responsable? Un jugador. Correcto, nos venimos entonces aquí. Dice, todo jugador debería saber responder a este pedido, que se llama aumentar puntos. ¿Qué me genera? ¿Resultado o cambio de estado? Por el método o por la forma en que estamos utilizando. ¿Resultado o cambio de estado? Cambio de estado, ¿correcto? Por lo tanto, este debería ser un void, obviamente, si es que es usado desde otro ámbito que no sea el jugador, ese debería ser público. Necesitamos que me envíen información adicional, ¿no? Nada. Y eso es así. Listo. Seguimos compilando. Ya le estamos empezando a achacar responsabilidad. Fíjense, mi juego ya compila bien. Ya, este ya está compilando bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Tenemos que empezarle a dar o a implementar las responsabilidades de este objeto de clase jugador. ¿Ya? A ver, nos pondremos a pensar. ¿Cuál de estos tres es facilito? ¿El mejor, el jugar o el aumentar puntos? ¿Cuál es el más fácil? El aumentar puntos. Ok, el aumentar puntos, ¿qué haría? A ver, según ustedes. El aumentar puntos, ¿qué hace? Aumentar puntos, ¿correcto? Dices. O sea que yo tengo que aumentar los puntos. ¿De quién? Del jugador. Dices. Eso quiere decir que todo jugador debería mantener la información del puntaje que tiene hasta este momento. ¿Correcto? Entonces, cuando yo le digo aumentar puntos, ¿cuántos puntos siempre le aumentamos? Solamente uno, ¿no es cierto? Nunca le aumentamos dos, tres, de un hito en un hito. ¿Listo? Acabo de aumentar puntos al jugador. ¿Correcto? El siguiente, en orden de complicación, vendría a ser el mejor. Correcto. Bien, dices. Vamos a trabajar en obtener un resultado de este proceso mejor. A ver, ¿qué pone que debería responder un jugador si yo le pregunto si este jugador es mejor que otro jugador? ¿Cuándo se supone que este jugador es mejor que el otro? Dado que todo jugador conoce su puntaje. Cuando tenga más uno, ¿quién? ¿Este jugador o el otro? ¿No puede tener más dos? Cuando un jugador es mejor que este otro jugador, dado que todo jugador conoce su puntaje. Si su puntaje es mayor, correcto. Entonces le vamos a preguntar. Le pregunto, ¿no es cierto? El puntaje de este objeto, de este que estamos pidiéndole que resuelva,
¿será que es mayor al puntaje del otro objeto? Le digo. Si me dice que sí, entonces este objeto es mejor que este otro. Pero si me dice que no, entonces este objeto no es mejor que el otro. ¿Entendido? Sí, ¿verdad? Ya está. Este es el más difícil. Fíjense, este es el que me permite jugar. ¿Y qué me va a generar esto? Esto me va a generar una jugada, ¿ya? Y como resultado, ¿qué te voy a devolver? Una jugada. A ver, ¿cómo vamos a jugar? ¿Cómo jugamos? Sí se puede. De acuerdo a la teoría orientada a objetos, a las cosas privadas del objeto puede acceder el propio objeto y los objetos de la clase. Los objetos de la clase en la clase. ¿Te das cuenta? No es de cualquier otro lugar. ¿Está bien? Por teoría. Marco Antonio. Pero ahora si te hace mucho ruido, tal vez aquí sería ponerle ¿no es cierto? Get puntaje, ¿vas? Que probablemente es lo mejor. Y le tendríamos que enseñar, ¿no es cierto? A probablemente decir sus puntajes. Y este es return puntaje. ¿Estamos de acuerdo? De pronto esta es la mejor manera. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cómo vamos a jugar? Tengo dos alternativas. Que el jugador determine qué jugada va a jugar o ir a jugar una jugada aleatoria. ¿Cuál quiere? Y la cosa aquí es hacer aleatoriamente, ¿no ve? Hay dos alternativas. Que el jugador elija, es como que lance un dado de 3 caras y dependiendo de lo que le sale va a generar una jugada ya sea piedra, una jugada papel o una jugada tijeras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quiere? Ok, ante ese silencio, yo voy a tomar la decisión. Ya, que el jugador la genere. Claro, va a ser aleatorio, de hecho, ya, pero el jugador lo va a hacer. Entonces aquí el jugador que genere una opción, ¿ya? Entonces la opción va a ser, vamos a irnos a construir o a generar un número aleatorio. Ese le vamos a multiplicar por 3, ¿correcto? ¿Y eso cuántos valores distintos me va a dar? Eso me va a dar 3 valores distintos, ¿cierto? Entonces agarramos eso y el resultado de esta expresión me va a dar 0, 1 o 2, ¿correcto? Nunca jamás 3. Entonces, ¿qué me va a generar eso? 0, 1 o 2, ¿ya? Ahora, dependiendo de qué es lo que nosotros tenemos, vamos a ir a generar la jugada, ¿de acuerdo? Entonces, yo le digo, le digo, que la opción es 0. Si me dice que sí, entonces mi jugada, que sea una piedra, ¿de acuerdo? Le voy a decir, nos vamos a ir a generar una nuevecita jugada cuya nominación sea piedra. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Acabamos de jugar una piedra. Pero si la opción no es 0, entonces, ¿qué opciones tenemos? Tenemos la opción de que el valor aleatorio que he generado, sea 1. Si es 1, entonces para nosotros eso qué significa? Que nos vamos a ir a construir una nuevecita jugada
que se llame papel. ¿Correcto? Piedra, papel y tijeras. Pero si no es ni 0 ni 1, entonces, ¿qué es lo único que le toca hacer a la opción? 2. Entonces, si es 2, ¿qué le vamos a decir? Que la jugada que va a jugar este jugador va a corresponder a una tijeras. ¿De acuerdo? Y listo, ya está. ¿Entendido? Acabamos de generar una jugada de manera aleatoria. ¿Cuál va a generar el jugador? De manera aleatoria. Va a depender mucho de cómo genera ese valor aleatorio. ¿Ya? Compilamos y me dice, la jugada no tiene constructor, dice. Dices, ok, entonces me vengo aquí a la jugada y dice que mi jugada debería proveer un mecanismo de construcción tal que, dice, reciba un dato de entrada. Y ese dato de entrada, ¿qué cosa es? Es una cadena, ¿de acuerdo? Entonces, esto debería ser el nombre de la jugada, ¿ya? Por lo tanto, para poder construir una jugada, dice que a mí me van a mandar piedra, papel o tijeras. ¿Eso qué quiere decir? Que toda jugada debería tener entonces una nominación, ¿correcto? O un nombre. ¿Está bien? Entonces, aquí, ¿qué va a tener? Piedra, va a tener papel o va a tener tijeras. ¿Ya? Listo, hacemos eso. Entonces, el nombre atributo que tenemos acá, se va a establecer con este. Vamos a establecerle con lo que me estás mandando a tiempo de creación. Correcto, venimos aquí y compilamos y fíjense, ya no tiene errores de sintaxis. ¿Ya? Entonces, a mi jugador que ya le hemos enseñado a responder cuándo un jugador es mejor que otro. ¿Qué le hemos enseñado? A jugar. Y el jugar, ¿qué me va a generar? Una jugada. Y esa jugada puede ser piedra, papel o puede ser tijeras, ¿no? ¿Qué le hemos enseñado? A aumentar puntos. Automáticamente, ¿cómo aumenta? De 1 en 1. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. A las jugadas, ¿qué les hemos enseñado a las jugadas? Dice, a la jugada le hemos enseñado a construirse por necesidad. Fíjense, aquí necesitábamos construir, ¿no? Entonces, por necesidad le hemos puesto este constructor. Y nos hemos dado cuenta que la jugada debería tener un nombre, ¿ya? Piedra, papel o tijeras, ¿sí? Ok, le enseñaremos cómo sería, a ver, responder la pregunta, si una jugada es mejor que otra. ¿Cuándo se dice que una jugada es mejor que otra? A ver. ¿Cuándo una jugada es mejor que esa otra jugada? Fíjense que ya sabe la jugada su nombre. ¿De acuerdo? Con solo el nombre se puede definir cuál es una mejor jugada que otra. Si se sabe que su nombre es piedra, papel o tijeras. Sí, ¿correcto? Entonces, a ver, preguntamos. ¿Será, le digo, if, quizás, entonces, else, ¿correcto? ¿Será? Le preguntamos. ¿Qué cosa? Vamos a preguntarle a la jugada, ¿no es cierto? Por su nombre. ¿Será que el nombre, fíjense, de esta jugada es igual a quién? A piedra, le digo, ¿cierto? Si el nombre de esta jugada es piedra, entonces, ¿cuándo se supone que es mejor? ¿Cuándo se supone que una piedra es mejor que esta otra jugada? Cuando la otra es tijera. Cuando la otra es tijeras, ¿cierto? Entonces le voy a decir, mi resultado va a depender de cómo es la otra jugada. Entonces le voy a pedir el nombre
de la otra jugada. Y voy a preguntar si ese nombre es igual a quién, a tijeras. ¿Correcto? Si es igual a tijeras, fíjense, el nombre de esta jugada es piedra. Entonces, si la otra jugada es tijeras, entonces yo soy mejor jugada. ¿Correcto? Pero si me dice que el otro nombre no es tijeras, entonces esto es falso. No es verdad que siendo esta jugada una piedra, es mejor. Lo mismo hacemos aquí. Eso sería en el caso de que sea piedra. ¿Correcto? ¿Qué tenemos que ir a averiguar? Tenemos que ir a averiguar. Tengo 3 opciones. La segunda opción que es que la jugada que estamos analizando en este instante de tiempo sea una piedra papel, ¿cierto? Entonces le digo, ¿será que el nombre es igual a papel? Le llamo. Ya van a tener harto cuidado con la misma manera que hemos construido, ¿sí? Si me dice que sí, entonces mi resultado va a depender de cómo es el nombre de la otra jugada, ¿cierto? Le pido el nombre a la otra jugada. Y vamos a preguntar si ese nombre es igual a quién. Cuando un papel le gana, cuando el otro nombre es una piedra. ¿Correcto? Bien. Ahora, si el nombre no es piedra, el nombre no es papel, ¿qué es lo único que puede ser? Tijeras, ¿cierto? No hay otra opción. Entonces, en ese caso, cuando se dice que esta jugada es mejor, cuando resulta que la otra jugada está representando a quién? A un papel. ¿Correcto? Sí, papel. Listo, ya estaría. ¿Entendido? Entonces, si esta jugada es una piedra, la otra jugada debería ser tijeras para que sea mejor. Pero si esta jugada no es piedra, entonces preguntamos, ¿será que es papel? Para que esta jugada sea mejor, la otra que debería ser piedra, ¿cierto? Pero si no es piedra ni papel, ¿qué le toca hacer? Tijeras. Entonces, la tijera frente a quién gana, frente a un papel. ¿Ya? Esto no va a compilar. Fíjense, ¿por qué? Porque tenemos un método interno, getNombre. ¿Correcto? Ahorita les explico. ¿Ya? Entonces, ¿qué le vamos a permitir hacer? Dice, toda jugada debería tener un método accesador a la característica de la jugada, ¿correcto? Y ese sería el nombre, ¿ya? Compila, ¿correcto? A esto no es otro, ¿no? Es otra jugada. Esto es otra jugada. Ahora sí. Compilamos y ya no tenemos errores. A ver, Alan, ¿qué significa equals? Lo que hace el equals, fíjense, es preguntar si lo que contiene nombre es igual a esta cadena piedra, ¿ya? Nombre que es una cadena. No me conviene preguntar así, no me conviene preguntar así. Ya no me conviene preguntar eso. ¿Por qué razón? Primero, porque el string, fíjense, es un tipo de dato compuesto, no es un tipo de dato simple, ya es un tipo de dato compuesto. Por lo tanto, no me conviene preguntar así porque solo Dios sabe que me va a responder. A veces sí y a veces no, eso va a depender, ¿ya? Entonces, si tú quieres saber si el contenido de nombre es igual a esta contenido de cadena, debido a que las cadenas son tipos de datos complicados, entonces la forma más correcta de preguntar es equals, ¿ya? ¿Cuándo nomás se utiliza el igual? Cuando estamos con tipos de datos primitivos. ¿Qué significa eso? Significa cuando estamos con int, con char, con boolean, ¿de acuerdo? Con boolean, con table, con long. Con ellos es interesante utilizar el igual. ¿De acuerdo? Pero si estamos hablando ya de datos complicados, entonces no es interesante utilizar el igual
con datitos complicaditos. ¿Correcto? Entonces, veamos acá. Se los escribo para que estemos en sincronía y decimos. Resulta que cuando nosotros tenemos datos primitivos, ¿ya? Con datos primitivos, ¿qué significan datos primitivos? Datos simples, ¿ya? Por ejemplo, los enteros, los reales, ¿ya? Quienes también dentro de la complejidad son primitivos, float, el long, el char, ¿correcto? El boolean. Todos aquellos que empiezan con minúscula, toditos estos son datos primitivos. Entonces, si yo tengo dos datos primitivos, por ejemplo, int a y tengo por aquí int b, para saber si tienen el mismo contenido, yo puedo preguntar así, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos aquí datos primitivos. Pero, por ejemplo, si yo tengo string cat1, ¿ya? String cat2, ¿de acuerdo? A ver, hagan la prueba. Pónganle a cat1, vamos a hacer la prueba ahorita. Hola, ¿ya? Y a cat2 le vamos a hacer hola. ¿Correcto? Y le vamos a ir a preguntar si cat1 es igual a cat2. Ya, vamos a ver qué me responde. ¿Hay probabilidades de que me responda true o hay probabilidades de que me responda falso? Veamos qué es lo que va a hacer. Venimos por acá y le vamos a decir, vamos a armar un poquito esto. ¿Ya? Preguntamos esto. A ver, le decimos string cat1, cat2. ¿Ya está? En cat1 le vamos a poner hola, ya hemos dicho. ¿Ya? En cat1 le vamos a poner hola. En cat2 le vamos a poner hola. Y luego preguntamos si cat1 es igual a cat2. Acá me compara por contenido. ¿Ya? Pero a ver, no necesariamente eso va a ser verdad. Porque en este caso, nosotros podemos decirle, a ver, cat1, si yo le digo, es un new string, ¿ya? Porque en realidad son objetos las cadenas. Fíjense, van a ver lo que sucede. Hola, ¿ya? A cat2 le voy a poner hola. Ahora yo quiero preguntar, cat1 será igual a cat2, le pregunto y que me dice falso. ¿Me entiende? Entonces, la manera más interesante aquí de preguntarle, fíjense, yo le pregunto equals cat1 a cat2, le pregunto, ¿sabes? Y eso me va a dar 3. ¿Correcto? Entonces, aquí, ¿qué está haciendo? Está comparando el contenido, ¿ya? Con el equals. Cuando haces a nivel de objetos, a ver, vamos a agarrar aquí y pongamos una jugada, ¿ya? A ver, vamos a ver si me deja. Jugada J1, J2, ¿ya? Si en J1, fíjense, yo declaro una nuevecita jugada que sea, qué sé yo, piedra, ¿ya? Y jugada 2 también le voy a poner otra piedra. A ver, fíjense lo que estoy haciendo. Estos son objetos, ¿ya? Si yo le pregunto si J1 es J2, fíjense, me va a responder falso. ¿Ya? Porque la jugada 1 es una jugada de clase piedra y la jugada 2 es otra jugada que tiene piedra. Ya, pero son dos jugadas distintas. Ahora, que tienen igual contenido, esa es otra historia.
¿Correcto? Si yo quisiera saber si una jugada tiene igual contenido que la otra jugada, yo tengo que escribir el equals. Se utilizan con los objetos. ¿De acuerdo? Con los objetos. El string es un objeto. Si bien es cierto, lo manejamos así medio alegremente como si fuera un dato primario, pero no es, ¿ya? Eso hay que tener harto cuidado. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí mi jugada 1 es una piedra, mi jugada 2 es una piedra para todos los efectos, pero no son iguales. ¿De acuerdo? Porque es como si yo tuviera Juan Pérez y Juan Pérez, pero si ocupan dos lugares distintos en el espacio, entonces no son el mismo, ¿correcto? Acá te pregunta si son el mismo y no son. Son de iguales, pero no son el mismo. ¿Ya? Ok, ¿en dónde estuvimos? Acá, ese era el equals. ¿Cuál era la pregunta que me hacías? Algo de la piedra. ¿Por qué en res vuelve a preguntar si es igual a tijera? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Esta parte? ¿Sí? Ok. Fíjate aquí, yo estoy preguntando si el nombre de este objeto, del this, de este objeto, es piedra. ¿Ya? Pero aquí yo ya le estoy preguntando si el nombre de la otra jugada, fíjate, ya no estoy en esta jugada. Esta pregunta es respecto al nombre de esta jugada. Y esta pregunta le estoy preguntando a la otra jugada por su nombre si es tijeras. ¿Entiendes? Esto tiene por defecto esto. Fíjense, esto por defecto tiene, implícitamente tiene esto, this. ¿A quién le estamos pidiendo su nombre? A este objeto. Y al nombre de este objeto le vamos a preguntar si es igual a piedra. En cambio, aquí, ¿qué le estoy diciendo? Al nombre, le voy a pedir el nombre de quién, de la otra jugada, y a ese nombre le voy a preguntar si es igual a tijeras. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le pregunto por el nombre de este objeto, y aquí le estoy preguntando por el nombre del otro objeto. Se guarda un boolean. El equals te devuelve true o false. Fíjate cómo hemos usado aquí el equals que me devuelve un boolean. ¿Correcto? Entonces, si el nombre de la otra jugada es tijeras, entonces me va a decir true. Si no, me va a decir false. ¿De acuerdo? Entienden esto, ¿verdad? Acá por defecto, fíjense, cuando no le pones, es implícito. Este dice es implícito. Cuando nomás lo ponemos explícitamente para desambiguar. Pero cuando no hay ambigüedad, entonces este this que tiene aquí, ese es implícito. ¿Entienden esto? Tácito. No se escribe, pero estamos hablando de este objeto. ¿Correcto? Así se piensa. Bien, entonces, una vez que tenemos eso, compilamos y esta ya está compilando. ¿Correcto? Nos vendremos al jugador. Este ya está compilando. Revisaremos un poquito. A ver, ¿le hemos puesto constructor a la jugada? Sí. Entonces vamos bien. Es por esa razón que hemos podido hacer jugadas acá. ¿Correcto? ¿Tiene constructor el jugador? A ver, veremos. ¿El jugador tiene constructor? No. Le pondremos constructor por defecto. A ver, cuando construimos un jugador, ¿necesitamos enviarle información? No, porque tiene solamente un puntaje. Por defecto, ¿cuál va a ser el puntaje de mi jugador? 0, ¿cierto? A menos que vaya a jugar. ¿Estamos de acuerdo? Así vamos a construir un jugador. Y como no le hemos puesto ninguna otra propiedad atribuible al jugador, entonces está sencillito mi jugador. Mi jugador entonces viene a ser una unidad funcional que me encapsula el puntaje básicamente y que me permite, ¿no?, tener una unidad independiente
que me genera jugadas, se puede comparar con otro jugador y me puede permitir incrementar el puntaje. ¿Ya? Compilamos, que se lleva bien. Veamos cómo era mi juego. Y volvemos a trabajar. A ver. Para poder tener un juego de piedra, papel, tijera, mínimamente, ¿qué necesitamos tener? El número de partidas, ¿cierto? Mínimamente. Y luego los jugadores, si quisiéramos, ¿correcto? Porque si no, no voy a poder hacer esto. Fíjense, si yo no defino los jugadores, yo no voy a poder hacer esto. ¿Ya? Entonces le pondremos constructor acá. Vamos a hacerlo muy, muy básico en esta ocasión. Y les voy a dejar a ustedes para que mejoren esto. ¿Ya? Pero básicamente, a ver, para construir un juego piedra, papel, tijera, vamos a exigir que mínimamente me den ¿qué cosa? El número de partidas que se requieren hacer para hacer un juego, en el juego piedra, papel, tijeras. ¿Qué vamos a necesitar? Mínimamente vamos a necesitar nuestros dos jugadores, el jugador 1 y el jugador 2, que son objetos de clase jugador, ¿no? Entonces, en el atributo de este objeto, ¿en cuál atributo? En el atributo número de partidas de este objeto, y en este caso no puedo obviar ese disco, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tengo un problema de colisión o de ambigüedad de nominación, ¿ya? Entonces le digo, el atributo número de partidas se va a definir con ese parámetro que me están enviando como dato de entrada al constructor. El jugador 1 de este juego se va a definir ¿con qué? Con el jugador 1 que me están mandando como dato de entrada. ¿Correcto? El jugador 2, ¿ya? Lo vamos a definir como el dato que me están enviando como parámetro de entrada al constructor. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a hacer así. Luego se puede ir controlando otras cosas. Compilamos y ya no hay errores de sintaxis. A ver, vamos a hacer una ejecución de este proceso para ir viendo cómo funciona. ¿Ya? Vamos a mandarle a jugar. Y le vamos a poner aquí un stopper, ya acá, para poder ver cómo funciona. ¿De acuerdo? Vamos a aprender a utilizar un poquito el debugger del BlueJ, que me permite observar el funcionamiento línea a línea de este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, vengamos acá. A ver, nos vamos a construir, ¿ya? Nos vamos a construir un nuevecito juego de piedra, papel, tijera. ¿Cuántas partidas quieren que haga? 3, haremos 3, ¿no es cierto? Que no sea mucho. Y le vamos a construir un nuevecito jugador, fíjense. Vamos a mandarle un nuevecito jugador como jugador 1 y vamos a construir otro nuevecito jugador como jugador 2. ¿Ya? Lo construimos. Fíjense, en este instante de tiempo, acabamos de instanciar un objeto de clase juego, piedra, papel, tijera. Si nosotros observamos lo que tenemos acá, inspeccionamos internamente, ustedes observen que mi juego dice, le había puesto 3, chicos. ¿Y por qué no ha agarrado eso? A ver, ¿cómo he construido? Me he confundido. A ver, vamos a chequear de nuevo. Vamos a hacer una construcción. Eso está medio raro. Número de partidas, le había dicho 3. New jugador. Correcto, new jugador. Acá tengo new jugador. Ok. A ver, veremos. ¿Y por qué no me está dejando?
Juego, piedra, papel, tijera. ¿Qué le está pasando a este? No me está dejando. Ah, ¿dónde está mi error? En los parámetros, ¿no ve? Qué barbaridad, acá está. No partidas, dice. Ese es un problema. Ya, ahora sí. Vendremos nuevamente. Construimos de 3. Y le digo, esto es new jugador. Ahí. Este es new jugador. Ahí. Y construimos. ¿Correcto? Nos iremos a ver el... Ahora sí, ¿no? Tiene 3 jugadas, tiene 3 partidas. Este es el jugador 1. Fíjense cuánto puntaje tiene. 0. Este es el jugador 2. ¿Cuánto puntaje tiene? 0. ¿A ver? Y vamos a ir a jugar. A este juego le vamos a pedir, esto lo vamos a cerrar un ratito para que tengamos espacio. Entonces, a este juego le vamos a ir a pedir jugar. ¿Ya? Ni bien tenemos eso, observen. Vamos a empezar a mirar acá. A ver, ¿qué tienen que aprender del debugger? En el debugger, en esta parte, te va a ir diciendo qué métodos se están haciendo y quién lo está, o el objeto de qué clase lo está haciendo, ¿ya? O de qué clase se está invocando el método. Pero ¿quién siempre invoca el objeto? ¿De acuerdo? No, la clase por sí no. Ok, acá que vamos a tener los atributos del objeto propietario de la llamada. Fíjense, a este objeto le estamos mandando. Si nosotros hacemos, por ejemplo, el jugador 1 es este. Este es el jugador 2 del juego. Fíjense, estos son. Entonces, este objeto está mostrando sus atributos. ¿Ya? Estos serían los atributos del objeto. ¿En qué método estamos? En el método jugar. ¿Ya? Y vamos a ir viendo qué variables locales vamos a tener en este método jugar. Seguimos, a ver, siguiente paso, dice. La primera variable local que tenemos es el i. ¿En qué valor se ha inicializado? En 1, ¿correcto? Y luego me dice, tengo que ir a hacer la partida. A ver, vamos a ir, le voy a decir este intro dentro de la partida. Me vengo a la partida y fíjense, estoy en el método partida. Aquí me dice, de jugar, un ratito me he salido de jugar y estoy ejecutando el partido. En partida, fíjense, ya no tengo variables locales por el momento, hasta que haga esto, ¿sí? Mi jugada 1, fíjense, mi jugada 1 ¿qué es? Es esta. Entonces, el jugador 1 que ha jugado, papel, ¿correcto? La jugada 1, fíjense, es papel. Continuamos. La jugada 2 es esta, que ha jugado papel también, ¿correcto? Entonces, ¿cómo debería funcionar? ¿La jugada 1 es mejor que la jugada 2? No me debería decir, ¿no ve? Correcto. Fíjense, no entraba aquí. Va a venir a preguntar, ¿la jugada 2 es mejor que la jugada 1? Pregunta. Ahora, si ustedes observan, podemos ir adentro y se viene aquí a la jugada, ¿ya? A la jugada le estoy preguntando por el nombre de la jugada. Y como el nombre de la jugada no es piedra, debería venirse, ¿por dónde debería venirse? Fíjense, ¿por dónde estábamos? Por acá, ¿no es cierto? Como no es piedra, ¿dónde debería irse? Debería irse ahí. Pregunta, ¿el nombre de esta jugada es papel? Sí, me dice. Entonces acá debería entrar, ¿no es cierto? Debería entrar ahí. Y fíjense esta es mi otra jugada. Esta es mi otra jugada. Venimos y le decimos, es papel. Esta jugada es papel. Entonces, a esta otra jugada, fíjense, le voy a pedir su nombre. Le pregunto, ¿será que eres piedra? ¿Y qué me debería responder? No, ¿verdad? Entonces, mi respuesta, fíjense, es falso. Acabo de responder falso, me vengo aquí. La jugada 2 es mejor que la jugada 1. No, falso. Correcto, entonces no aumentamos puntos. ¿Ya? Terminamos. Acabamos de hacer una partida, ¿correcto?
Ahora fíjense cómo están mis jugadores. Vamos a ir viendo cómo están mis jugadores. Mis jugadores no debería haberles aumentado puntaje porque empataron, ¿correcto? ¿Cierto? No debería aumentarles puntaje. A ver, veamos. ¿Ya? Seguimos. Volvemos aquí. ¿Cuál se va a ejecutar? Se va a ejecutar el incremento. Fíjense, incrementamos. Ahora, ¿cuánto vale I? 2. 2 es menor que 3. Menor o igual que 3, sí. Entonces vamos a hacer una partida más. ¿Ya? Nos vamos a las partidas. Mi primera jugada, ¿qué cosa va a ser? Va a ser esta. Esta que sea la jugada 1. Fíjense, aquí ya está jugando tijeras. El jugador 1 jugó tijeras. El jugador 2, ¿qué habrá jugado? Ha jugado papel. ¿Correcto? Entonces le pregunto, ¿será que la jugada 1 es mejor que la jugada 2? ¿Qué debería responderme? Sí. ¿No? Y aquí observen a mis jugadores. A mi jugador 1, entonces le voy a pedir que aumente puntos. Fíjense, aumento puntaje el jugador 1. Terminé la partida. Continuamos. ¿Correcto? Entonces, estas jugadas ya no sirven. ¿Ve? Estamos ahora en la partida 3. 3 es menor o igual que 3, sí. Entonces va a ser una partida más. Entramos a la partida. Vamos a generar siguiente jugada. ¿No es cierto? Esta es la jugada. Fíjense, tijeras. La jugada 2, el jugador 2, ¿qué va a jugar? Papel. Entonces, ¿quién gana? Va a ganar nuevamente el jugador 1. ¿Cierto? El jugador 1 tiene 2. Ni bien terminamos de hacer eso, fíjense, vamos a ir a preguntar y mi I, vamos a ir a incrementar. Fíjense, mi I vale 4. Como mi I vale 4, entonces ya no debería ser esto, ¿correcto? Ya no hace una partida más, se sale. Entonces, ¿qué va a venir a hacer? Va a venir a evaluar los resultados finales. Este es el jugador 1 y este es el jugador 2. ¿El jugador 1 es mejor que el jugador 2? Sí. Entonces, ¿quién es mi ganador? El jugador 1. Fíjense, ¿quién es mi ganador? El jugador 1. ¿Y qué me va a retornar? El jugador 1. Si nosotros miramos, es el jugador 1. ¿Correcto? Así funciona. ¿Está bien? Acabamos entonces ya de escribir nuestro primer programa con una estructura de repetición. Se los voy a dejar mañana este programa en la plataforma para que lo puedan chequear y les voy a dar alguna que otra cosita que puedan mejorar en el programa. Nos vemos el día jueves. ¿De acuerdo? Está bien, Liz, hasta luego. Hasta luego, Elisa.